Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a su clase de Nuevo Testamento. Me alegra mucho poder estar nuevamente con ustedes, disfrutando de este tiempo de aprendizaje en esta clase. Confío en que Dios nos siga ayudando a cada uno de nosotros a ir comprendiendo la importancia, la belleza, sobre todo la profundidad que tiene el texto sagrado, en función o en aras del Nuevo Testamento. Bueno, nuestra clase ahora tendrá que ver con los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a seguir profundizando un poquitito más, nos vamos metiendo un poco más hacia lo que es la profundidad de esta literatura sagrada. Y vamos a mirar ahora que hay una relación muy intrínseca, muy cercana, que no tenemos que olvidar en cuanto a la cosmovisión desarrollada por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la persona de Jesús, al menos su mensaje o su misión. Y a manera de introducción, debemos entender que los judíos rabínicos han entendido su Biblia como el libro de la alianza del Dios Altísimo. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver o está en función o en sintonía con la alianza. No olviden ustedes la importancia que tuvo la alianza que Israel hizo en el Sinaí con Yahvé, de guardar los estatutos y los mandamientos que él les había dicho. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es un libro de la alianza que se identifica con la ley del Sinaí, que se expande o se despliega en los profetas, que son los Nevi'im, y en los escritos, que son los Ketubim. La ley del Sinaí está encerrada dentro de la Torá, ¿no es cierto? Y esto es muy importante para entender por qué el Antiguo Testamento es el libro de la alianza. Como se sabe, el mismo judaísmo, a causa del pecado, el pueblo rompió esa alianza, ¿no? Cuando Moisés sube al pueblo y baja y hay un becerro de oro sustituyendo la adoración a Yahvé, ajá, y se rompe, hay un rompimiento muy fuerte de este pacto que Dios, y que ellos mismos habían aceptado de seguir al Señor, y terminó rompiéndose. Por eso es que en esa línea del rompimiento, algunos profetas, principalmente Jeremías, Ezequiel, anuncian el establecimiento de un nuevo pacto, de una nueva alianza, ¿no? Este rompimiento de la alianza, que trajo consigo mucha muerte por la idolatría desarrollada por Israel, hace que en el texto profético se encierre un pensamiento de una nueva este, eh, alianza, un nuevo pacto, una renovación. Entonces, se establece una nueva alianza que no estará escrita en tablas de piedra, que esto es un cambio de paradigma muy importante, sino que estará escrita ahora en el ser, ¿no? En lo íntimo, en ese ser que produce los cambios más fundamentales e importantes del ser humano en el corazón, ¿no? Recuerden que el corazón en concepto del Antiguo Testamento es el centro de la vida. El corazón lo es todo en la vida. Y por lo tanto, me parece que esta nueva alianza ahora está proclamada, según los profetas Isaías y Jeremías, en el corazón del ser humano. Y por lo tanto, siguiendo esta línea profética, los cristianos afirman que esta nueva alianza o nuevo pacto se ha cumplido en Cristo Jesús, tanto en Lucas, en Corintios, en Mateo, en Marcos, ¿no? Presentan a Jesús como el testamento definitivo de Dios. Presentan como el cumplimiento de esa alianza perfecta y permanente que es en Cristo, ¿no?
y se concierta en el testamento definitivo de Dios. Voy a leer solamente, ahí están las citas que aparecen, que ustedes pueden leerlas claramente, pero voy a leer primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice, hablando ya de una tradición paulina que venía recogiendo de las comunidades cristianas, dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eh, es esta concepción de que en Cristo logramos la salvación perfecta de toda la humanidad, representa un gran paradigma para el pensamiento judío, ¿no? Porque ahora esta nueva alianza que había dicho Jeremías, y voy a solamente a leerlo, Jeremías 31:31, como un ejemplo de lo que vendría a ser en el futuro, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Mm? Y hablando de Corintios, Pablo dice, asimismo tomó también la copa después de haber estado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y entonces la concepción cristiana entiende, hermanos, que es Cristo ahora el testamento total y completo de Dios. ¿Mm? El cumplimiento. La alianza se podría romper si los seres humanos no la cumplen, tal y como sucedió en el Sinaí. Ujú. Pero a través de Jesús, Dios ha convertido su alianza en un testamento que nadie puede romper, que nadie puede transgredir, que nadie puede manchar. Ajá. Es Dios a través de este nuevo pacto con en Jesucristo ha hecho posible de manera definitiva la salvación del ser humano que, insisto, no puede ser negada y que tampoco puede ser rota bajo ninguna circunstancia. La alianza se rompió o pudo haberse roto, pero el testamento final de Dios, que es en Cristo Jesús, no puede ser roto, no puede ser roto, es permanente. Este mensaje será lo que llevará a los primeros cristianos a una concepción total y completa de lo que significaba la persona de Jesucristo como la alianza de Dios. Y será en esta línea de pensamiento que Jesús aparecerá para los cristianos como el testamento de Dios en una revelación definitiva de su salvación. Este pacto predicho por los profetas ahora está siendo cumplido en la persona de Jesucristo, pero ahora ya de manera total, completa, suficiente, suficiente. Es el testamento de Dios en la concepción cristiana. Por eso, tomando en cuenta esta lógica, este razonamiento que nos lo plantea el mismo texto sagrado, se puede hablar de Nuevo Testamento, pero sabiendo que no es otro totalmente diferente. Porque el Nuevo Testamento, hermanos, no habla de situaciones diferentes a las que plantea el Antiguo Testamento. Las está uniendo, le está dando sentido. Entonces sabe que no es otro distinto, sino el cumplimiento definitivo de lo predicho por los profetas. Para definir y fijar esa novedad de Jesús, para entender que Jesús es la alianza perfecta, ¿no? El testamento que nadie puede romper y nadie puede negar, los cristianos crearon su nuevo testamento, crearon o le dieron forma o le dieron sentido, le dieron autoridad a distintos escritos que permitían ratificar y confirmar lo que el Antiguo Testamento decía de la salvación de Yahvé. Y lo hacía en la persona de Jesús. Ahora, este pensamiento, hermanos, de plasmar en el texto sagrado la figura y la persona de Jesús como un testamento definitivo, plantea interesantes diferencias entre las tres religiones monoteístas más importantes
que existen en el mundo. Hay diferencia fundamental entre el monoteísmo judío, el monoteísmo cristiano y el monoteísmo musulmán. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Porque cada uno de de estas religiones, diríamos, monoteístas, plantean desde distintos ángulos la perspectiva de Jesús como alianza permanente y perfecta de Dios. Primero, para los judíos, hermanos, para el judaísmo rabínico, solo hay una escritura. Solo hay una escritura. No hay más. ¿Qué significa esto? Bueno, que clausura el canon con la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y no permite a su lado ningún otro texto canónico. Es decir, para, para el pueblo de Israel, hermanos, la inspiración divina para crear textos sagrados se cierra en, digamos, en el libro que nosotros conocemos como último, es Malaquías, o en la Tanakh, según la Tanakh, en el libro de las Crónicas, cualquiera que sea el caso. Pero para ellos no existe más palabra de Dios, solo el Antiguo Testamento. Eso sí, es revelación de Dios y nada más que eso. Ciertamente, aun a pesar de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, el judaísmo rabínico ha seguido produciendo nuevos textos sagrados que van normando la vida judía, pero los excluye de la Biblia de manera que no los toma como escritura, sino como signo de una tradición oral. Para ellos, las interpretaciones que le han dado a la Torá y que ha generado nuevos mandamientos o nuevas leyes o nuevas ordenanzas, ¿no? Ellos no lo equiparan, no lo ponen al nivel de la escritura hebrea, sino lo manifiestan como una tradición oral que se sigue manifestando dentro de la reflexión teológica que ellos hacen. Entonces, como signo de tradición oral tenemos la Mishnah, el Talmud y la Cábala judía. Y como una tradición interpretativa tendremos los Midrash, los Midrash, que son básicamente interpretaciones del texto sagrado. Un Midrash es una interpretación del texto sagrado, que así queda como único texto canónico. La Biblia hebrea queda así cerrada y completa en sí misma. Esa es la visión. Por eso es que los judíos no reconocen a Jesús, porque hablar de Jesús es hablar de los textos del Nuevo Testamento, pero ellos no reconocen otra palabra inspirada que no sea el Nuevo Testamento. Para los cristianos, hermanos, la segunda gran religión monoteísta, el cristianismo va a reinterpretar y se le conocerá a esta teoría como la escritura doble. Para los judíos hay escritura única, para los cristianos hay una escritura doble porque la reinterpreta. Es decir, mantiene el canon de la Biblia hebrea como palabra de Dios, reconoce los libros de la Tanakh como la palabra de Dios, pero los va a reinterpretar a la luz de la persona de Jesús. Y entonces va a decir, una chica, una doncella, una virgen dará a luz un hijo. Y entonces Mateo nos dirá que esa chica es María, ¿no? Lo va a reinterpretar. Ya lo vimos con el profeta Jeremías, y en aquellos días se establecerá un nuevo pacto. Y Pablo dice que ese nuevo pacto ahora es Jesucristo a través de su sangre. Entonces, la Biblia cristiana, diríamos, ¿no? Reinterpreta a Jesús y entonces agregará nuevos textos referidos principalmente a Jesús. Llámense evangelios, llámense cartas paulinas, llámense lo que sea. Y entonces va a hablar sobre Jesús y va a hablar sobre la primera iglesia primitiva, esa iglesia que va a nacer en torno a la figura de Jesús. Y se va a armar el Nuevo Testamento. Entonces va a unir el antiguo canon, ¿no? Como expresión del Nuevo Testamento de Dios, que es al mismo tiempo testigo antiguo, pero actualizado con el Nuevo Testamento. Es la misma revelación de Dios dada en la antigüedad, pero ahora, diríamos, se actualiza en el Nuevo Testamento como una revelación total y completa.
¿Qué decimos los cristianos nosotros? ¿Qué decimos los cristianos hoy, perdón? Que de esta forma se construye un texto en dos partes que se complementan, que dan una continuidad. El Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento late en el Antiguo Testamento. Y ambos testamentos, ambas tradiciones, ambos cuerpos de escritos van a formar una escritura, una única escritura del pueblo de Dios. A diferencia de los judíos, para los judíos, hermanos, la Torá será la, la, la parte más importante de la Biblia hebrea, los primeros 5 libros de la Biblia. Para los cristianos, no. Para los cristianos será toda la Biblia importante. No hay textos más sagrados que otros. Entonces, para los cristianos, nosotros no desechamos las escrituras antiguas, las creemos como signos y el Nuevo Testamento como cumplimiento de esos signos. No sucederá así con la tercera religión monoteísta, que vendrá a ser la hipótesis de la sustitución. Para la visión judía hay una sola escritura, para la visión cristiana hay una reinterpretación con una doble escritura y para la visión musulmana será la sustitución. Y lo hará a través del Corán. ¿Qué piensan cuál es la visión que tiene el mundo musulmán en función de la escritura sagrada? Es que los musulmanes, hermanos, no niegan ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento y confiesan que ambos testamentos, ¿no?, tienen un valor sagrado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues ellos creen, hermanos, que ambas escrituras deben ser asumidas y sustituidas por el Corán. Entonces, todo lo que tiene que interpretarse y vivirse y analizarse del Antiguo y del Nuevo Testamento, ahora tiene que ser a través del Corán, que es el único libro de Dios y que aparece como una reinterpretación, pero más bien no es una reinterpretación, ellos reescriben tanto la Biblia de los judíos, Antiguo Testamento, como la Biblia cristiana, Nuevo Testamento, y que de esa forma estos libros quedan sin valor porque lo único que vale es el Corán, que los ha sustituido, porque a través de eso, de la revelación que Mahoma, que Alá le hizo a Mahoma, ¿no es cierto?, le va a plantear una nueva visión interpretativa. Por eso el Corán ocupa el lugar de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento cristiano como palabra originaria y eterna de Dios, revelada en plenitud a Mahoma por parte de Dios. Ellos le llaman Alá por parte de Dios. Entonces hay una nueva revelación. Le conceden valor revelativo al Nuevo Testamento, pero hay una reescritura en función de su propia concepción musulmana dada por Mahoma. Evidentemente, ni estamos de acuerdo con la visión judía porque, si bien es cierto, reconocemos las escrituras antiguas como palabra de Dios, también debemos saber que Jesús es el cumplimiento total de la alianza. Y tampoco podemos estar de acuerdo con la visión musulmana porque no creemos, ¿no es cierto?, que Mahoma haya recibido de parte de Alá una revelación diferente a la que está escrita y tener esa libertad de reescribirlo en función de sus propios criterios. Por eso el cristianismo sigue defendiendo la hipótesis de la interpretación doble, que se complementa, como dijimos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a dar un vistazo, hermanos, entonces, cómo estas visiones que tienen que ver con la posición que va a adquirir la literatura de los 27 libros del Nuevo Testamento, lo hace en tiempos muy diversos, en diferentes etapas.
Es preciso fijar el contexto y el momento fundamental del surgimiento del testamento cristiano, que no se entiende, insistimos, como nueva escritura, es decir, una Biblia diferente, separada, sino como una interpretación y cumplimiento del antiguo, es decir, de la Biblia de Israel. Añado un dato más para sostener esta hipótesis, esta, esta comprobación más que hipótesis, ¿no es cierto? O más bien el dato es para comprobar la hipótesis. Los escritos novotestamentarios fueron escritos por judíos plenamente. Y ellos no pudieron escribir algo diferente a lo que conocían. Por eso es que el Nuevo Testamento no es una palabra separada, es un complemento, es una continuación. De allí la importancia de haber colocado en el primer libro de la lista de los 27 libros el Evangelio de Mateo, porque Mateo nos va a cumplir ese puente teológico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para darle fusión, para darle sentido, para darle autoridad. En un sentido, el Nuevo Testamento se añade al anterior, en un sentido diríamos, se añade entre dos grandes comillas, pero en otro no se añade, pues no es una cosa distinta, no es algo más, no está diciendo algo que contradiga al Antiguo Testamento, sino la verdad y el cumplimiento de la misma escritura de Israel, pero ahora bajo la óptica de Jesús, bajo la perspectiva, la persona de Jesús. Estos son los momentos básicos de ese descubrimiento de la escritura cristiana a partir del mensaje, vida y muerte de Jesús. Por eso les he dicho, queridos alumnos, que cuando nosotros leamos el Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo siempre en función de los relatos que tenían que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Porque eso es lo que le da sentido a la fe, a la vida cristiana, a la esencia. Bien, a continuación voy a dejar esto para que ustedes lo vean, pueden pausarlo, pueden leerlo con detenimiento. Ustedes verán acá, perdón, no aparece tan claro la fotografía. Bien, en la flechita roja que aparece aquí donde está mi cursor, aparecen los años principalmente iniciando desde la actividad pública de Jesús, 28-30. Vienen los hechos o los acontecimientos que se dieron durante estas fechas, los libros o los textos que se escribieron. Bien, la primera generación, vemos que hay en esto la experiencia pascual. Jesús está vivo y vemos que él no escribió nada, no dictó, no dejó ningún escrito en lo absoluto. Bueno, Jesús muere y del año 30 al 32 todavía no existen escritos del Nuevo Testamento, pero hay tres grupos importantes. Las mujeres formaron un grupo muy importante en la antigüedad para el Evangelio y para la teología novotestamentaria. Pedro, la línea de Pedro y los 12, ¿no? Los discípulos, diríamos, ahora apóstoles. Y este grupo que les había dicho en alguna clase que tenía que ver con los Galileos, ¿no? Que fue aquí principalmente donde Jesús hace grandes cosas y pasa la mayor parte de su vida. Acá todavía no tenemos escrituras, se está apenas cocinando. Luego del año 32 al 35, se consolidan dos grupos importantes dentro de la iglesia, los hebreos y helenistas, judíos y gentiles, diríamos, ¿no? Bueno, todavía no hay testamento escrito, las mujeres están presentes, todavía están presentes los apóstoles, se mantiene el grupo de Galilea, surgen el grupo de los hebreos, los grupos helénicos, etcétera.
Y entonces empieza a formarse, como dije en alguna clase, una teología más centrada en Jerusalén, la doctrina más judía, y una centrada más pagana o gentil, centrada en Antioquía principalmente, teniendo como defensor a Pablo. Bueno, tenemos tres líderes en estos años, 35-39, ¿no? Las tres líneas de la iglesia, Pablo, Pedro, Santiago, vienen a ser como que los pilares, ¿no? Del 41 al 44 empieza la persecución y empieza el anuncio para la iglesia gentil. A estos son los más o menos los hechos que se recogen. Estoy siguiendo, hermanos, estos datos de Javier Picasa. Muere Santiago el Cebedeo, Pedro deja Jerusalén, Pablo se vincula con la iglesia de Antioquía y Santiago, el hermano del Señor, empieza a organizar la iglesia en Jerusalén. Más o menos empieza aquí a tener la tradición oral, se va pasando de boca en boca, ¿no? Empiezan a hacerse algunos escritos, principalmente el documento Q, la colección. Bueno, en el 49 tenemos la crisis en Antioquía y el concilio de Jerusalén. Seguimos con tradiciones orales, algunas escritas. Del 49 al 65 tenemos la consolidación y crisis de los proyectos cristianos de las tres grandes iglesias. Empiezan a escribirse las cartas paulinas. Ajá. Y hay una crisis muy importante porque mueren los líderes de la iglesia hacia el 62-64, ¿no? Los tres grandes líderes ya no están, Pedro, Pablo, Santiago, mueren para esos años. Se empieza a producir las cartas auténticas de Pablo, que serían primera de Tesalonicenses, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Ya hay una segunda generación a partir del año 66 al 73. Se da la primera guerra judía, la destrucción del templo en el año 70. Se empieza a escribir el Evangelio de Marcos. Los discípulos de Pablo siguen escribiendo. Para el 70-100 tenemos ya los judíos rabínicos, porque acá ya el templo no está, entonces ellos se reúnen en torno a la Torá, y los judíos cristianos. Aquí empieza a considerarse ya el Nuevo Testamento para estas fechas: Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Apocalipsis. Ya son libros que están ya instalados para antes de las finales del primer siglo. Y muchos hermanos datan los textos de Timoteo, Tito, Pedro, Judas, las cartas juaninas, ya en el segundo siglo. Algunos autores, hermanos, van a traer todos esos libros al primer siglo. Depende del autor que uno elija. Hay razones para creer que las cartas se escribieron posterior al primer siglo. Hay razones que se dan para pensar que las cartas se dieron antes. Bueno, aquí empieza ya, si se dan cuenta, hermanos, del 120, 160, segundo siglo, ¿no? Se empiezan a recopilar los evangelios junto con las cartas de Pablo. Empiezan los escritos de los padres de la iglesia, principalmente de Ignacio de Antioquía, los primeros textos gnósticos, evangelios judeocristianos, ¿no? Tenemos todo lo que hemos visto, literatura gnóstica, textos apócrifos como el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, textos no canónicos como la Primera de Clemente, la Didache, las cartas de Ignacio, las Odas de Salomón, la Epístola de Bernabé, el Pastor de Hermas, Justino, etcétera. Y más o menos, hermanos, para finales del siglo segundo, ¿no? Empieza a haber una cierta fijación del canon, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque para esa fecha, para el siglo final, desde el siglo segundo, se da el canon de Muratori.
que este canon nosotros ya lo charlamos en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, les dejo ahí para que ustedes le pausen, le den una leída total. Solo lo puse como un ejemplo para que vean todos los sucesos que pudieron haberse dado, ¿no? En función de la iglesia, no son todos, evidentemente, pero más o menos cómo a la par se van escribiendo las distintas literaturas o textos sagrados que ahora nosotros tenemos. Entonces, más tiene que ver cómo es importancia para nuestra clase lo que tiene que ver con los libros del Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver primero una división grande, cómo podemos dividir los 27 escritos nuevo testamentarios en cuatro grandes grupos. Primero lo vamos a ver de manera macro, de manera generalizada, los primeros cuatro grandes grupos. Y entendemos que la literatura sagrada del Nuevo Testamento está compuesto por 27 escritos y debemos entender que no son todos ellos textos de un solo género, ni literario, ni histórico, ni teológico. O sea, no todos están escritos ni por la misma persona, ni con las mismas palabras. Ustedes pueden leer claramente el Evangelio de Marcos. Marcos es muy digerible, entre dos grandes comillas. Es fácil porque es un evangelio que se escribió para darle fluidez, para que fluya. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no, es más denso, ¿no? No se lee tan rápido, diríamos. Ustedes pueden leer la carta a Filemón, por ejemplo, y es una carta hermosa, personal, pero si la queremos compararla con la carta de Pablo a los Romanos, que es un tratado teológico que tiene que ver mucho con Israel, con la ley, etcétera, bueno, vamos a ver la diferencia. Entonces, los 27 libros no forman parte de un solo género, sino son libros de diversas procedencias, de diversos géneros, que muestran el carácter multiforme del movimiento cristiano. Y eso lo hace muy rico y lo hace maravillosamente enriquecedor para todos los que somos amantes del texto sagrado y estudiantes de él. Bien, vamos a ver el primero, de manera general. ¿Cuál es el primer gran grupo que encontramos de los 27 libros? El grupo de los evangelios e incluido el de Hechos de los Apóstoles. Son 5 libros que contienen la vida de Jesús. 5 libros. Tal como ha sido recreada en las iglesias o como la han entendido, como la han interpretado. Y es interesante para hacer una comparación de cómo estos 5 libros pueden compararse o pueden asimilarse como al Pentateuco de la Biblia hebrea, ¿no? La Torá, los primeros 5 libros. Entonces, así como la Torá tiene sus 5 libros que narran el origen y el propósito de Israel, nosotros tenemos 5 libros que narran precisamente la identidad histórica y simbólica del cristianismo de Jesús y de la iglesia, a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, considerando que Hechos de los Apóstoles es una obra escrita por Lucas. Primer gran grupo, muchos de ustedes aprendieron los libros de la Biblia a través de esto, ¿no? Evangelios y libro histórico. Segundo gran grupo que encontramos de estos 27 libros, las cartas paulinas, como les he dicho, son 13, sacando a Hebreos, la carta a los Hebreos. Y es interesante cómo, hermanos, las 13 cartas paulinas vienen muy en línea de los profetas del Antiguo Testamento. Qué interesante, hermanos. Vean ustedes. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron como retando, como
enseñando a la iglesia cómo tendrían que, al pueblo de Israel, cómo tendrían que hacer las cosas. Tienen más esta labor exhortativa los profetas, ¿no? Exhortan al pueblo de Israel que deje de ser idólatra. Bueno, las cartas paulinas son exhortativas. Le exhorta a la iglesia de Roma, le exhorta a la iglesia de Tesalónica, le exhorta a la iglesia de Galacia y norma ¿cómo se llama? Norma el actuar de la iglesia. Eh, no voy a entrar muy a detalle con esto, hermanos, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a cartas paulinas, pero hoy las ciencias bíblicas han identificado las cartas auténticas de Pablo, las que él escribió, que procedieron de su pluma y fuente, y son 7 cartas auténticas, que sería primera a los tesalonicenses, primera y segunda a los corintios, nuestra, los que tenemos actualmente, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Y hay una postura diferente donde dice que hay unas cartas que son obra de los discípulos o de las escuelas paulinas. Depende del autor que ustedes lean. Hay algunos autores más conservadores que ellos siguen sosteniendo que todas las 13 cartas son de Pablo, auténticas, escritas de puño y letra. Pero hay una postura muy creciente entre los eruditos que plantean la postura de que estas cartas, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, son cartas posteriores al apóstol Pablo. Hay razones, no las vamos a ver ahora, pero hay razones para establecer que estas son auténticas y estas otras son producto de la teología paulina, que escriben en nombre de Pablo para darle peso, que como dije en alguna clase, siempre se les daba el nombre de un personaje importante a las obras para que fueran reconocidas. Eso era muy normal en la antigüedad. Bien, este es el segundo gran grupo, las cartas de Pablo. El tercer gran grupo, hermanos, tenemos las cartas católicas o universales. 8 de estas obras, a comparación que tenemos ¿cómo se llama? La literatura sapiencial del Antiguo Testamento, pues estas cartas también tienen este sabor sapiencial y eclesial, porque va dirigida para todas las iglesias. Y estas cartas tienen temas muy variados que se abordan en la línea muy de sabiduría, diríamos. Si hablamos o queremos hablar de la relación con el culto judío, ¿no? Leamos Hebreos, que tiene que ver mucho con esto. Si queremos ver la teología de la escuela de Santiago, ¿no? Muy en línea más jerosolimitana, pues tenemos que leer la carta de Santiago. La teología de la escuela juanina está prácticamente plasmada en las 3 cartas. Y tenemos una teología de la escuela de Pedro y de Santiago, que están tampoco lo voy a explicar ahora, ya vamos a llegar en su momento, porque digo esto, ¿no? Tenemos primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas. Bueno, tenemos el tercer gran grupo de las cartas. Y finalmente, tenemos el grupo del género apocalíptico. Hay un apocalipsis. Y este libro está escrito en línea con los escritos apocalípticos, tanto judíos como cristianos. El género apocalíptico, hermanos, creció entre los siglos 3, 2, 1, antes de Cristo. Antes de Cristo. Un género muy importante para la literatura judía. Y entonces, a través de esta literatura, recrea la tradición de Jesús y de la iglesia en lo que se refiere a la revelación de los acontecimientos finales de la historia.
Este es un género, hermanos, que a través de símbolos, a través de símbolos, se expresa el fin de la historia, el tiempo futuro. Tiene un fuerte carácter simbólico y sobre todo de juicio para las iglesias. En el Antiguo Testamento, el género apocalíptico por excelencia lo tenemos en el libro del profeta Daniel. Más que profético, es apocalíptico. Y en el Nuevo Testamento tenemos también Apocalipsis. Bueno, entonces, a grandes rasgos, hermanos, clasificando estos 27 libros por sus géneros, vemos, ¿no?, que tenemos primero evangelios y hechos, cartas paulinas, cartas universales y el género apocalíptico. Pero si ya lo vemos de manera más seccionada, diríamos, más detallada, no pensaríamos que son 4, sino son 6. Que son los mismos, hermanos. Solamente quiero traer a la clase que tendríamos que desmenuzar un poquitito más estos 4 grandes grupos y tener que plantearlo en 6 grandes. Primero, tendríamos que adentrarnos y esta división que aparece aquí es la división que tenemos hecha en nuestro plan de estudio en el seminario. Esta división que ustedes van a ver ahora es la división de las materias o las cursadas que vamos a tener. Primero vamos a mirar evangelios sinópticos y después hechos de los apóstoles. Aquí ya no entra Juan, ¿no? En el primer grupo entraba Juan, pero acá no. Los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas surgen después del pensamiento paulino, más o menos en el año 70 al 90. Algunos piensan que desde el año 60 empiezan a escribirse los evangelios, pero reflejan la historia de Jesús, que eso es muy importante, que es el comienzo y sentido de todo el Nuevo Testamento y del posterior despliegue del cristianismo. Sin ellos no habría podido surgir la iglesia, porque hablan de Jesús, ¿no? Del inicio. Y a su lado, ¿no?, de la mano, se encuentra el libro de los Hechos de los Apóstoles, como una continuación del Evangelio de Lucas y una ventana abierta a cómo se da todo este fenómeno eclesial. El fenómeno de la iglesia, el inicio, la consolidación, el avance, ¿no?, de la iglesia. El primer grupo que va unido en cuanto a los acontecimientos que se van dando, tenemos que iniciar por Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. El segundo grupo vendrían a ser las cartas auténticas de Pablo, porque son cartas que nos sitúan a un Pablo que está vivo, ¿no? A un Pablo que lo que él escribe, lo escribe desde su pensamiento, desde su sentimiento, desde su emoción, desde su experiencia. En el comienzo del Nuevo Testamento están los escritos de Pablo, que han marcado de forma poderosísima el cristianismo. De manera que algunos afirman que ha sido su creador. Muchos siguen pensando que el Nuevo Testamento no pudo haber existido, perdón, que el cristianismo no pudo haber existido si Pablo no hubiera existido. Puede ser, puede que tengan algunos puntos de razón, porque sí, imagínense, los 27 libros, 13 vienen del pensamiento paulino. Entonces, sí, seguramente, ¿no? En ese contexto se sitúa la historia de Pablo y su misión condensadas de un modo ejemplar en las cartas auténticas. Ya dije cuáles eran, que estas fueron escritas aproximadamente entre el 50 y 57. Insisto, sigo los datos de Javier Picasa sobre el particular. Pero hay algunos autores que lo sitúan mucho antes o mucho después. En el tercer grupo vendría ya Pablo no está vivo más, ¿no? Ha muerto, pero sigue su pensamiento, siguen sus discípulos, siguen su tradición, sigue su escuela. Y ha habido al principio diversas tendencias o trayectorias eclesiales, pero la más discutida e influyente ha sido la de Pablo, porque se representa por 3 núcleos básicos, o sea, el legado o la herencia que él deja con sus discípulos,
bueno, tira para tres lados. Hay una línea, hermanos, del pensamiento después de la muerte de Pablo, si concedemos razón de que estas cartas no las escribió él, pero vienen de su inspiración, se le llaman las tradiciones mistérico-eclesiales, principalmente manifestadas en línea de sabiduría en las cartas de Efesios y Colosenses. Quien ha leído estas cartas sabrá lo que estoy diciendo, ¿no? Y entenderá por qué vienen un término de sabiduría mistérico-eclesial, porque son cartas con gran profundidad teológica. teológica. Tenemos una línea más en una tradición apocalíptica sobre el fin de los tiempos, manifestada plenamente. Primero la primera Tesalonicenses, pero hay una continuación, sin duda, en la segunda carta a los Tesalonicenses. Y también hay una línea entre la teología paulina que tiene que ver con el ministerio y la labor pastoral, ¿no? La organización de la iglesia. Porque ya para estas fechas vemos a obispos, ¿no? Vemos a diáconos, a diaconisas, que se manifiestan en las cartas de Timoteo y Tito. Que evidentemente ya para, no sé, 80, 90 más o menos, ya la iglesia se ha organizado en estas figuras eclesiásticas. El cuarto grupo que podríamos analizar tiene que ver con la tradición del discípulo amado. Aquí está en esta tradición encerrado el Evangelio de Juan, que se vincula a los sinópticos sin duda, porque habla de Jesús. Tiene un trasfondo histórico, es decir, el verbo se ha encarnado, porque eso lo dice su Evangelio, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, pero no presenta la historia de Jesús como un Jesús histórico, sino su figura divina. Y presenta un Jesús divino, un Jesús que se revela como el vino nuevo. Este es el primer milagro que aparece en Juan, como el vino nuevo. En una línea más sapiencial y mística, porque es una respuesta que el Evangelio da a el pensamiento gnóstico. Bueno, esta tradición del discípulo amado también puede reflejarse en las cartas de Juan y puede influir también en el Apocalipsis, aun cuando entendemos que pudo no haber sido el apóstol Juan quien lo escribió, pero sí alguno de sus discípulos. Bueno, las cartas católicas siguen siendo las mismas, diríamos, ¿no? Porque recogen, aquí no hay división, en las cartas católicas recogen un conjunto de tradiciones que son difíciles de separar. La tradición de Santiago, de tipo judeo, cristiano y sapiencial, se expresa en la carta de su nombre y en la de Judas. La tradición de Pedro se ve reflejada en las dos cartas y es muy vinculada a la de Judas. Ya les voy a explicar en algún momento por qué. Por qué Judas y la segunda de Pedro son muy vinculatorias. Bueno, la carta a los hebreos va a establecer la separación y el sentido del culto cristiano respecto al culto judío. Va a ser muy interesante. La carta a los hebreos es hermosísima, pero hay que entender el Antiguo Testamento. Quien no tenga conocimientos básicos del Antiguo Testamento no va a poder entender la carta a los hebreos. Entonces, por ejemplo, en Hebreos encontraremos a Melquisedec, ¿no? Y Jesús será comparado a Melquisedec. Melquisedec lo encontramos en el Antiguo Testamento, sí. En fin, no, tampoco me voy a desviar, pero es hermosa la carta a los Hebreos, pero sí necesitamos tener conocimientos del Antiguo Testamento. Y finalmente, tampoco hay división. Si se dan cuenta, son los mismos 4 grandes grupos que vimos minutos atrás. Solo que esta es una división que nosotros hacemos en virtud de las temáticas que encierran cada uno de estos textos. Por eso ustedes en segundo año y en tercer año van a tener primero evangelios sinópticos,
toda una cursada, luego van a tener una cursada sobre Hechos de los Apóstoles, otra cursada sobre cartas paulinas, iniciando por las auténticas, luego por la tradición paulina. Tendremos una cursada sobre cartas católicas y finalmente tendremos una cursada sobre Apocalipsis. Y tiene que ver con esto. La visión apocalíptica está presente en todo el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes apocalípticos dentro de los libros. No solamente Apocalipsis es el único libro que habla sobre este género apocalíptico, sino lo vemos ya en los mensajes de Juan, de Bautista, mensajes de Jesús, en Marcos, vemos mensajes apocalípticos en Primera de los Tesalonicenses, Primera de Pedro, en Judas. Pero evidentemente el libro de Apocalipsis ha vinculado la tradición del discípulo amado y ha desarrollado con mucho mayor vigor este género apocalíptico. Y ya estaremos adentrándonos un poquitito, hermanos, acerca del Apocalipsis. Va a ser fascinante también, es uno de los libros que yo en lo particular he seguido la interpretación de este libro bajo la óptica del gran profesor y teólogo que no hace mucho murió, Juan Stam. Sigo la visión del libro de Apocalipsis en los libros de Juan Stam, así es que bueno, ya vamos a tener oportunidad de charlar sobre el Apocalipsis. Así es que, bueno, hermanos, hasta aquí terminamos esta clase que tiene que ver básicamente ya a un acercamiento mucho más profundo, mucho más aterrizado a cada uno de estos libros que nosotros ya nos aprendimos de memoria, que no lo sabemos de memoria, pero a veces no sabemos ni de dónde vinieron ni nada por el estilo, pero que de a poquito, de a poquito. Recuerden, es una introducción. No se aflijan si no retienen todas las cosas que yo les he platicado. A mí me ha costado muchos años para tenerlo presente, ¿no? Leer muchos libros, etcétera. No se preocupen por eso, pero sí es muy importante que al menos en su mente tengan una visión panorámica y entendamos, ¿no es cierto?, por la importancia que ha tenido estos libros, cómo Dios ha guiado todo este proceso, ¿no? De compilación y cómo de a poquito vamos a ir descubriendo cosas hermosísimas dentro de estos textos sagrados que nos van a permitir a nosotros seguir asombrándonos de lo maravilloso que es la inspiración divina en el texto sagrado. Bueno, los veo ahora en la siguiente clase, ¿no? Porque la siguiente clase es maravillosísima y vamos a hablar sobre la identidad de Jesús. Ahora vamos a centrarnos un poquitito en el Maestro. Es maravillosa la clase, así es que los invito a que puedan ver la siguiente grabación. Que Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente clase.